Señor, te damos gracias porque podemos recibir hoy a nuestro querido pastor Eliezer. Señor, queremos pedirte que tú lo dirijas, que tú bendigas, Señor, esa palabra que tú ya has puesto en su corazón, Señor, para que también, Señor, nos alcance y para que nos ministre, Señor. Gracias porque tú estás con él y con nosotros, tú estás en cualquier lado donde tu pueblo, Señor, se reúne. También queremos, Señor, acordarnos de la amada Iglesia de Valle de la Luz en Málaga, Señor. Que tú estés con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Un pequeño déjà vu, ¿verdad? Ahora, después de casi un año de estar con vosotros aquí, es una alegría volver a casa, ¿no? Vosotros sabéis que esta iglesia es muy especial para nosotros, el primer ministerio, y nos dejamos un pedacito del corazón, ¿no? Allá donde vamos, y aquí tenemos un buen pedazo del corazón en Almería. Yo seguramente le preguntaría a los pastores Julio y Damaris, tienen un pedazo de corazón casi repartido por toda España, ¿verdad? De los diferentes ministerios. Hay corazón para todos. Hay corazón para todos, ¿no? Se puede. Hermano, estoy muy feliz, muy contento de estar con vosotros, ¿no? De ver que estéis bien cuidados por los pastores, estéis bien vosotros, y es una alegría volver a la iglesia. Ayer estuve compartiendo con los jóvenes en Águila, como ha dicho la pastora, estuvo también Celestina. Tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes de Sureste, ¿no? Un tema que están tratando acerca del amor propio. Yo me alegro que Celestina me haya dicho que la predicación fue muy aburrida, que hemos dormido todos, pasó sin pena ni gloria. Menos mal no ha dicho nada de eso, ¿no? Pero fue de mucha bendición, la verdad que sí, hermano, fue de mucha bendición y una bendición. No queríamos pasar por esta zona sin pasarnos a visitaros, sin pasarnos a veros, ¿no? Y sabéis, ¿no? También cuando queráis, estáis invitados todos a venir a la iglesia de Almería y la llenamos, ¿no? La llenamos por un día que sea, la llenamos todo y a rebosar, y estáis todos invitados a pasar a vernos cuando queráis. Hace unos años comenté de algunos pasajes de un libro que me estaba leyendo, que me gustó mucho, me recomendó un pastor. Se llamaba El libro que dio la forma al mundo. Es un libro de un de un filósofo cristiano originario de la India, el doctor Vishal Mangalwadi. Este hombre es muy interesante y me gusta mucho su perspectiva, porque es una persona nacida en la India, originaria de la India. Sin embargo, él es cristiano y él evalúa cómo es su contexto, su pueblo, su nación, su país y las personas que en él habitan, y al compararlo, ¿no? Cómo es el mundo occidental y cómo es el mundo de la India, el oriental, se da cuenta de que la gran diferencia no es que los occidentales seamos más listos, más inteligentes, sino que tenemos la palabra de Dios, y es lo que le dio forma a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar. En este libro explora cómo la Biblia ha conformado nuestra cosmovisión y cómo, él lo dice, se convirtió en el alma de la civilización occidental. Por cierto, el alma que poco a poco parece que vamos perdiendo, ¿no? Desgraciadamente. En este libro cuenta una historia que nos impactó a Andrea y a mí cuando la leímos. De hecho, yo digo, espérate, ven, estaba leyendo el libro, ven, escucha esto, te lo voy a leer este capítulo porque nos quedamos asombrados. Queríamos compartir con vosotros, ya que es una historia real que vivieron ellos cuando dejaron la ciudad y se trasladaron a una zona rural de la India, una zona bastante pobre. Y ellos, cuando llegaron, ellos pues propusieron a las personas que vivían allí diferentes métodos para progresar, para vivir mejor.
Y también se pasearon por el pueblo, conociendo a los vecinos y viendo si tenían alguna necesidad en la que ellos podían ayudarle. Su esposa, la esposa de este hombre, de Vishal, se llama Ruth, y saludando a los nuevos vecinos se encontró con una niñita pequeña que se llamaba Lalta. Y le preguntó, bueno, ¿cuántos sois en casa? Le preguntó, estamos mis padres y mis hermanos. Ella le preguntó, bueno, ¿y cuántos hermanos tienes? Y la niña, dudando, le dijo, somos 3 o 4. Y ella dijo, ¿sois 3 o sois 4? O un número, ¿sois 3 o 4? ¿Cuántos tenía? La niña dijo, bueno, somos 4. Lo que pasa es que mi hermana pequeña se va a morir. Claro, Ruth se quedó impactada, ¿no? Y nerviosa, ¿qué está pasando con esta familia? Se acercó a visitar a la casa, ¿no? Pidió permiso a la madre que estaba allí y ver a la niña, una pequeña niña que se llamaba Sheila. Cuando entró, a Ruth se le cayó el mundo encima y le horrorizó lo que encontró dentro de esa pequeña casa. En el centro de un pequeño cuartucho sin ventana, en la penumbra, había un pequeño esqueleto viviente de 18 meses. Ella yacía en un catre de lona pelado y se llamaba Sheila. La pus le brotaba de las llagas que le cubrían el cuerpo de pies a cabeza. Las moscas la recubrían y la acosaban porque ella no tenía fuerza ni siquiera para levantar sus brazos para espantarla. Cuenta que el muslo de esta niña de 18 meses era del grosor del pulgar de un adulto. Sheila estaba tan débil que ni siquiera podía llorar, solo sollozaba y respiraba. La verdad que eso fue un impacto para Ruth y para Vishal cuando fueron a verla. Y es que ellos le preguntaron a los padres qué le pasaba a esta pequeña niña. Y los padres se encogieron del hombro y dijeron, no sabemos. Todo lo que le damos lo vomita. Nada le sienta bien, así que no sabemos qué le pasa. Y ellos, claro, en la premura le decían que hay que llevarla con urgencia a un hospital a la niña. Y los padres pusieron la excusa, es que no tenemos dinero para pagar un hospital. No importa, nosotros os ponemos el dinero para que podáis atender a vuestra hija. Y la siguiente excusa fue que no tenemos tiempo para llevarla. Mi marido trabaja en el campo y no puede desatender su trabajo. No importa, nosotros buscamos a alguien y le pagamos para que cubra a tu marido. Y por ahí tampoco entraron. Esto les chocó todavía más, ¿no? a estos cristianos, ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas no quisieran atender a su hija? Bueno, tras amenazas con esta familia, llegaron a amenazarlos incluso, llamar a las autoridades, lograron llevar a la niña al hospital. Le pusieron suero, le sanaron las llagas y después de 2 semanas tenía suficiente fuerza como para volver a casa. Se la llevaron tanto Vishal como Ruth a su propia casa, la acogieron y ellos decían que la niña era puro amor, ¿no? Cuanto más amor le daba, la niña más te devolvía. Cuanto más la quería, más ella te amaba a ti. Pero claro, después de un tiempo tuvo que volver a casa de sus padres. La devolvieron a sus padres y después, cuando fueron a visitarla, la encontraron prácticamente en la misma situación que la primera vez. Volvieron a repetir el proceso de negociación, amenaza para llevarse a la niña y los padres volvieron a rescatarla o a condenarla más bien, ya que no hubo un tercer intento porque Sheila acabó muriendo desnutrida de hambre. El profesor, el doctor Vishal, se preguntaba cómo era esto posible. ¿Cómo es posible que unos padres dejaran de morir de hambre a su propia hija pequeña? ¿Cómo era posible? Y contaban que en la cosmovisión de la India, en la cosmovisión de su país, el valor de la vida humana es prácticamente nulo. Ellos entienden, en su sistema religioso, entienden que, o creen ellos que estamos en un proceso de reencarnación, de muertes y reencarnaciones continuas hasta la purificación. Y entonces la vida material es apenas algo que pasa, se escurre y que no pasa nada. De hecho, la hija era un problema, porque tener más de una hija en
la India es un problema. Ya tenían al altar para limpiar, para cocinar, y cuando se casaran, los padres tendrían que pagar una dote al marido y a la familia del marido para casar y mantener a su hija. 2 hijas significaban 2 dotes y más dinero. Era una pérdida de recursos, era una pérdida de dinero y era una pérdida de tiempo. El valor en la India de la vida humana no es intrínseco porque son seres humanos, sino por lo que pueden aportar o no. Y él dice que la Biblia, y es cierto, nos valora a nosotros, los seres humanos, no por lo que podemos aportar, por lo que se puede sacar de nosotros, sino por lo que somos en sí mismos. La Biblia le da un valor al ser humano porque Dios valora al ser humano. ¿Cuánto valora Dios al ser humano? Vamos, me pido que me acompañéis a Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Abrid vuestra Biblia. Lucas 12, del 22 al 31. Lucas 12 dice así: Luego dijo a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que el cuerpo y que el vestido. Pensad en los cuervos que ni siembran ni siegan, y no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que está hoy en el campo y que mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, somos el culmen de la creación, la joya de la corona de la creación del Dios omnipotente. Ayer compartíamos, ¿no?, con los jóvenes y hablábamos de este amor propio, ¿no? Compartíamos que el pecado, y lo hemos comentado en la escuela dominical también, ¿no?, como el pecado nos hace distorsionar también, ¿no?, la realidad, las experiencias que tenemos con Dios e incluso el valor que nos damos a nosotros mismos. Y le compartía, ¿no?, que el pecado, en cuanto al amor propio, que era el tema que tratábamos, tiende a ser 2 extremos, ¿no? Uno, el egoísmo, el egocentrismo, donde el amor propio está desenfocado y hay personas que se aman a sí mismas con demasía, despreciando a los demás, y por otro lado tenemos la parte contraria, ¿no? Algunos que no son capaces de amarse a sí mismos. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia y este pasaje que hemos leído nos dice algo muy importante, y es que nosotros tenemos un valor mucho más que las otras criaturas, ¿verdad? De hecho, hace unos meses salió esta noticia, ¿recordáis, no? La ley de bienestar animal. ¿Os acordáis de esto? ¿Sí? Había que sacarse un carnet, ¿no? Decían que había que sacarse un carnet. No sé en qué quedó todo eso. Yo me he sacado porque tampoco vamos a tener mascota al principio. Había que sacarse un carnet para adoptar una mascota, para tener un perrito, un gatito. Y algunos decíamos, bueno, hay que hacer un curso para tener una mascota y para tener un hijo que hacer, ¿no? Porque mucho más, ¿verdad? Para cuidar a un bebé, mucho más que para cuidar a un perrito o un gatito. En el mundo que estamos viviendo y la época le está dando otras vueltas a los valores, ¿no?, del ser humano. Y cuando nos vamos a la luz de la palabra,
Biblia nos enseña que nosotros somos valiosos para Dios. Somos tremendamente valiosos para Dios. Sin embargo, hay una tragedia, que a pesar de nuestro valor, a pesar de lo valiosos que somos, tenemos la mancha, el problema del pecado. El pecado nos quita, nos roba la dignidad del ser humano. Nos roba lo que somos por nacimiento, porque nuestra dignidad no está que seamos más altos, más guapos, más delgados, más gruesos, más guapos, más feos, más habilidosos, menos habilidosos. Nuestro valor está en que tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza del Dios Santísimo. Hermanos, qué gozo saber, ¿verdad?, que tú y yo estamos hechos a la imagen de un Dios santo. Sin embargo, no somos santos como Él, por desgracia, porque el pecado mancha todo nuestro ser y todo lo que tocamos. De hecho, lo compartí a los jóvenes, ¿no? ¿Recordáis este texto de Isaías? Algunos me lo traído, Isaías 60 y... No me acuerdo el texto, ahora no lo voy a decir porque lo voy a citar más. Isaías que dice que nosotros hemos venido a ser como suciedad y nuestras acciones, nuestras buenas acciones como trapos de inmundicia. Y manchamos, alguna vez lo compartí también con vosotros aquí, ¿verdad? El hombre sin Dios está apartado del propósito eterno de su Creador. El hombre en sí, por causa del pecado que todos hemos cometido, estamos eternamente condenados y estamos además imposibilitados de salir por nosotros mismos de esa situación. Estamos metidos en un pozo tan profundo que alguien tiene que venir a rescatarnos. El hombre sin Cristo está condenado y está separado de Dios, ahora y por la eternidad, a causa de su pecado, a no ser que se encuentre con Jesús, como hemos recordado ahora, con la obra redentora de Cristo. El pecado lo podríamos definir, lo hemos definido muchas veces, ¿no?, como el vivir conforme a la voluntad de uno, despreciando los preceptos y la voluntad perfecta de Dios. El pecado es actuar de manera egocéntrica, egoísta, lo decía ayer a los jóvenes. El pecado es hacer todo lo que Dios dice que es bueno, o bien hacer lo contrario, o bien omitirlo. También hay pecados por omisión, hermano. Omisión de socorro, por ejemplo. Es un delito, pero también es un pecado. Hermano, tenemos esta circunstancia vital. El hombre ha sido creado no solamente para gobernar el mundo, para sojuzgar el mundo. El hombre nació para tener una relación con su Creador, para relacionarnos con Dios, para adorar a Dios. El hombre fue creado para vivir en una dependencia con su Creador. El hombre no puede campar a sus anchas. Sencillamente no es así. Y cuando campamos a nuestras anchas, lo que pretendemos, nuestra tendencia, es darle la espalda a Dios y continuar nuestros propios designios, los designios del corazón. Y la Biblia hace un juicio a la humanidad y nos muestra que todos, absolutamente todos, somos intrínsecamente malos o malvados. No a causa de una maldad, a causa de una maldad natural, a causa del pecado que habita en nosotros. Dice Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. A veces miramos, ¿no?, vemos a los más inocentes, ¿no?, a los niños pequeñitos, ¿verdad? Y a lo habéis observado a los niños pequeñitos. Al principio son todos muy buenos, o casi todos, pero ya empieza desde los primeros tiempos, ¿no?, esas manchas, ¿no?, esa forma, ¿no?, de actuar. Los niños, cuando, sobre todo las primeras palabras que aprenden, ¿cuál es una de las primeras? Papá, mamá, no, y mío, ¿no? Papá, mamá, no y mío. Esas son las primeras palabras que aprenden los niños pequeños, ¿no? Mío.
esto es mío. Y nos muestra cómo este problema del pecado ya está de forma latente en uno, queramos o no. El hombre, yo recordaba cuando era joven, ¿no?, que decían algunos, bueno, decían los jóvenes, ¿no?, nos juntábamos en Málaga, hacíamos las reuniones unidas de jóvenes, y nos decían, hablaban entre sí, ¿no? Dice, bueno, ¿tú puedes salir en la discoteca con tus amigos? Dice, bueno, el Señor conoce lo que hay en tu corazón, mientras que la intención de tu corazón sea buena. Y cuando, claro, tú te vas a la Biblia, la palabra, lo que nos enseña es que el corazón del hombre es más engañoso que cualquier otra cosa, que no hay bondad en el ser humano, porque no es justo ni a uno, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por años hemos intentado, y las personas pueden intentar caminar con rectitud, hacer lo mejor posible, pero todo lo que toque el ser humano va a ir corrompiéndolo. Hasta lo mejor, hermano, hasta lo mejor que ha puesto el Señor. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, yo estoy limpio de mi pecado? Se hace esa pregunta el proverbista. ¿Quién va a poder decir esto? La respuesta es que nadie puede decir que ha limpiado su vida y su corazón, porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus, corazones. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser honestos. No somos buenos jueces de nosotros mismos. Solemos ser, ¿verdad?, más condescendientes con nosotros y más duros con los demás, ¿verdad? Cuando nos encontramos con una situación, siempre nos gusta poner las excusas, ¿no? Es que yo hice esto por aquello, o perdona, porque es que me pasó esto. No, es que yo he sufrido mucho y entonces, pues claro, arremeto con todas las personas con las que me encuentro, no me lo llevo por delante. No, yo es que... Y cuando nos encontramos con otra persona, ¿no?, enfrente, somos jueces severos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estamos todos nosotros en la misma situación. Estamos todos nosotros en la misma situación de pecado, de mancha, de maldad, de injusticia. Y que eso nos separa de ese Dios santo y que nos conduce, nos lleva, como el GPS, ¿no?, pero nos lleva directo a la perdición, a la muerte y a la separación eterna de Dios. Pero gracias al Señor, que Él es misericordioso, que Él nos valora y nos ama, Él nos ha dado una respuesta. La respuesta está en Cristo Jesús. Lo conocemos todo el texto, ¿verdad? Juan 3:16, si lo podéis decir. Porque amó Dios al mundo que ha dado su Hijo en vida eterna. ¿Y el 17? Es muy difícil. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino exactamente para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a morir en la cruz, a entregar su cuerpo, su sangre por nosotros, para restaurarnos y restaurar su creación y restaurarnos a nosotros y habilitarnos, hermanos, a prepararnos por la santificación en su sangre y a través del Espíritu Santo y habilitarnos para, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Hermanos, esto es maravilloso. Y es maravilloso ver cómo tenemos un Dios eterno que nos ama y que se entrega por nosotros y que nos salva y que nos restaura. La pregunta a veces es que nos quedamos ahí, ¿no? Aceptamos esa salvación, nos gloriamos en el Señor, la alabamos, lo cogemos con gusto y a veces nos quedamos ahí y tenemos que preguntarnos cuál es la respuesta
que yo también voy a dar, ¿no? A partir de ahora, ¿qué pasa con mi vida? A partir de ahora, ¿cómo tenemos que vivir? A todos nos gusta el texto que hemos leído al principio, ¿verdad? El de Lucas. El Señor nos valora, valemos nosotros mucho más. Pero a izquierda y a derecha vuestra, ¿quién tenéis? A otro que Dios también le valora y lo dio todo por esta persona. Hermanos, si fuéramos un poquito más conscientes de esto cada día, ¿cómo cambiaría nuestras vidas espirituales? ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias? ¿Cómo cambiaría la forma de hablarnos, de tratarnos, de soportarnos también, de perdonarnos, de acompañarnos? ¿Cómo cambiaríamos nosotros si entendiéramos que yo soy valioso para Dios, pero que mi hermano, mi hermana también lo es valioso y precioso para Dios? Que mereció la pena que Cristo muriera por mí en la cruz, pero mereció la pena que él, que ella también fuera salvado por Cristo en la cruz. ¿Cómo cambiaría nuestra relación? Viviríamos en el paraíso. Y a veces se nos olvida, somos olvidadizos de que delante, a nuestro lado, estamos compartiendo la vida con personas que son también valiosas y amadas por el Señor. Yo se lo dije una vez a Andrea y me lo pensé. Yo tengo mi suegro, ¿no? Su padre, ¿no? Antonio se llama. Pero es que ella también es hija de Dios. Y mi suegro también es Dios. Mi padre, pero también mi suegro. Si yo tuviera que rendirle las cuentas, ¿no?, a mi suegro de cómo yo trato a mi esposa, pero no mi suegro físico, sino mi suegro espiritual, ¿cómo me miraría? ¿Cómo actuaría yo, no? ¿Cómo tendría yo que amarle y rendirle cuenta de lo que yo hago? No a su padre, sino al Señor, ¿no? Tenemos que ser conscientes, hermanos, que Dios es nuestro Padre, pero también es el Padre de nuestros hermanos. El apóstol Juan tiene que tratar una y otra vez. Para mí el apóstol Juan es el apóstol del amor, ¿no? Trata mucho del tema del amor, ¿verdad? Y el apóstol Juan en su primera carta, tiene que tratar una y otra vez el tema de: hermanos, amaos los unos a los otros. Hermanos, amaos como Cristo nos amó. Hermanos, que quien está a tu lado es un hijo de Dios igual que tú y que tienes que amarle. ¿Y qué olvidadizos somos con esto, hermanos? ¿Qué olvidadizos somos? Esta mañana compartía el pastor Julio, ¿no?, acerca del pueblo de Israel, ¿no? Cómo una y otra vez se quejaba y parecía que se les olvidaban las maravillas que habían visto, no solamente en Egipto, sino también las que habían visto a lo largo del desierto, y como en cada ocasión Dios les proveía de todo, y se volvían a olvidar, y desconfiaban del Señor. Y a veces, decía Pastor David, nosotros no somos tan diferentes, nos olvidamos también de cosas básicas, como es el cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Ayer le decía a los jóvenes que es necesario que nos amemos a nosotros mismos, porque los dos mandamientos, como se resume en la ley, el amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es imposible de cumplir si no nos amamos a nosotros mismos primeramente. Hermano, ¿tú te sientes o eres amado? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes amado por tu iglesia? ¿Tú te amas a ti mismo? ¿Tu amor está tan lleno que rebosa y amas a los demás? Muchas veces nos olvidamos de amarnos, hermanos, en los momentos más difíciles, en los momentos cuando más lo necesitamos. No cuando más lo merecemos, sino cuando más lo necesitamos. Precisamente es ahí cuando más nos tenemos que amar. No cuando no lo merecemos, es cuando más lo necesitamos. Ahí es como nos ama Dios a nosotros. Hermano,
Yo creo, no sé si este mensaje es bueno para esta iglesia, no, porque yo me siento muy amado por esta iglesia y he sentido que he sido muy amado por todos vosotros. Yo creo que sí, que es bueno recordar que insistáis en esto. Esto es lo que nos conecta a todos nosotros. Nos conecta que hemos sido amados por Dios, que hemos recibido, hemos entendido ese amor y que le amamos a Él, ¿verdad? Amén, le amamos a Dios, ¿verdad? Sí. Y nos dice la palabra que seríamos unos mentirosos, unos hipócritas, si dijéramos que amamos al Dios que no vemos, mientras nos olvidamos, mientras despreciamos, mientras ignoramos, mientras abusamos, mientras odiamos a los hermanos que sí que vemos. No podemos decir que amamos al Dios que no vemos si no amamos al hermano que vemos. ¿Cuántas veces falta deciros a vosotros entre vosotros que os amáis, que os queréis? ¿Y cuántas veces tenemos no solamente que decirlo, sino que demostrarlo, hermano? Ese es el secreto de una iglesia sana, una iglesia que crece, una iglesia que se ama y que, igual que nuestros corazones cuando están llenos del amor del Señor, se desborda por otro lado, cuando la iglesia está llena de comunión, de amor, se desborda y llena todo el barrio, toda Almería, y se llena todo del amor del Señor. Hermanos, recordemos esto cada día, que tenemos que amarnos, amar al Señor y amarnos entre nosotros. Tenemos que vivir conforme a esa palabra que nos dice el Señor Jesús. Que es imposible, hermano, recordar, amarnos cuando hay pecado en nuestras vidas. Que es imposible amar a Dios si no nos amamos a todos, entre nosotros. Perdón. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amarnos y a bendecirnos. Señor, nos dirigimos a ti para reconocer, Señor, que somos unos pecadores, que el pecado nos impide amarnos los unos a los otros, Señor, y que necesitamos que tú nos limpies, que tú nos sanes, que tú nos santifiques, Señor. Que podamos amar a tu creación, al ser humano, a pesar, Señor, del pecado, y podamos llevarlos a los pies de Cristo para que sean restaurados, limpiados y santificados por ti, Señor. Señor, ayúdanos a amarte cada día más, pero también amarnos a nosotros y a nuestros hermanos que están a nuestro lado. Señor, que en esta iglesia sobreabunde no solamente tu gracia, sino también tu amor, Señor. Que podamos llegar a otros a través de ese sincero afecto, sincero amor, Señor, y a través, Señor, del testimonio de que, a pesar de ser pecadores, tú nos amaste un día y tú viniste, tú te entregaste en la cruz y tú resucitaste glorioso al tercer día, Señor. Recuérdanoslo, Señor. Recuérdanos vivir vidas santas, Señor, vidas santificadas, Señor, para ti, Señor. Tú, Señor, eres el Dios del amor, el Dios que nos ama a pesar de todo, Señor, y queremos ser hechos a tu imagen y semejanza también en esto también, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que por nuestros corazones es imposible, pero que en ti tenemos toda la seguridad. En el nombre de Cristo Jesús.